La palabra de hoy la leemos en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Aquí nos está hablando el apóstol Santiago de que debemos mirar atentamente, es decir, prestar atención minuciosamente a la palabra de Dios, que es la perfecta ley. Dice y especifica que es la de la libertad. Es decir, que hay otras leyes que no son la de la libertad. Por eso él especifica que esta es la ley de la libertad. Porque hoy en día, aun siendo cristianos, hay muchas cosas que dejamos que nos esclavicen. Porque todo aquello que no es cristocéntrico, es decir, que Cristo no es el centro o me acerca a Jesús, me esclaviza. Porque dice la palabra de Dios que el que vino a libertar fue Jesús. Él vino a libertarnos y solamente en Él podemos encontrar esa libertad que buscamos. Todo lo demás nos va a esclavizar. Entonces, aun cuando somos cristianos, pero no vivimos centrados en Jesús, o que todo lo que hacemos sea porque Jesús nos guíe, nos dirija, estamos siendo esclavizados. Estamos esclavizándonos a una doctrina, esclavizándonos a un estilo de vida. Pero si Jesús no es el centro, entonces es una esclavitud, no hay libertad, es una ley. Y dice la palabra de Dios que en ley vivíamos en el Antiguo Testamento y que la ley es por causa del pecado. Es decir, que toda persona que vive en ley, en cualquier ley, está viviendo en el pecado, porque Cristo vino a traer la gracia, no la ley. Porque por gracia somos salvos. Entonces, para poder permanecer en la libertad de Cristo, debemos permanecer viviendo en la gracia. Pero la gracia dice que no, que el que vive en la gracia no vive en el pecado. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando una persona vive en una ley, se está esclavizando. En una ley, ya sea que esa persona entienda la palabra de esa manera y viva de esa manera, se está esclavizando a eso que él piensa, pero no es la verdad, o sea, no es la ley perfecta. No sé si me doy a entender. Puede que usted lea la palabra y no esté viviendo en la perfecta ley de la palabra, porque la perfecta ley de la palabra te lleva a Cristo, pero hay personas que aún leyendo la palabra viven en otra ley que ellos crearon, como ellos pensaban, como les conviene. Bueno, ellos están siendo esclavizados de esa ley que ellos crearon, porque la ley que nos habla en la Biblia es Cristo. A eso me refiero. Entonces aquí dice que por eso debemos mirar atentamente, es decir, minuciosamente. Debemos analizar si estamos nosotros en la ley perfecta que es Cristo, o si estamos en otra ley que hayamos creado nosotros, porque entonces estamos siendo esclavizados. Muchas personas son esclavizadas por sus deseos, por sus anhelos, por las metas que tienen, por lo que ellos esperan. Y viven para eso, viven para eso. Otros son para agradarse a ellos mismos. Aún siendo cristiano, una persona puede estar esclavizada, porque la diferencia es en la mente. La mente de la persona dirá a que esa persona sea esclavizado. Si esa persona vive para complacerse, bueno, esté esclavizado para él mismo. Ahora, si esa persona vive para Cristo, bueno, pues sí está siendo libre en Cristo. La diferencia está en lo que la persona piensa. Y aquí nos dice que para nosotros permanecer en la ley de la libertad en la que Cristo nos ha dado, debemos perseverar, dice la palabra, en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Es decir, que lo único que nos hará permanecer libres en Cristo, en la perfecta ley, es permanecer en la palabra, perseverar en ella. Es decir, diariamente debemos de tener fresca la palabra en nuestra mente para poder permanecer libres, porque ella es la única que nos hace libres a través de Jesús, porque de eso trata la palabra de Jesús. Cuando vemos la Biblia, muchas personas piensan que la Biblia es un libro que incluye partes y que nos está hablando de algo distinto, y no.
la Biblia solamente nos habla de Jesús, nos habla de Jesús desde el inicio hasta el final. Nos habla de Jesús siendo nuestro Salvador. Y al inicio, desde Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer va a pisar a la serpiente, entonces ahí habla de Jesús. Desde el inicio de la Biblia hasta el final nos está hablando de una sola persona y es de Jesús. En el Antiguo Testamento nos está preparando para su venida y en el Nuevo Testamento Él llega y nos salva. Y en el Apocalipsis, al terminar la Biblia, nos está hablando de que Él vuelve a salvarnos. Es un libro que solamente nos está hablando de una persona y es de Jesús. Y eso es lo que dice esta palabra, que debemos perseverar en eso, en esa palabra, en entender que la palabra es Jesús. Y si perseveramos en ella, vamos a permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. Dice que para permanecer debemos ser hacedores de ella, no solo oidores, olvidadizos. Debemos que todo aquello que sabemos de la Biblia, practicarlo diariamente. Y esto hará que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos.